componentes vectoriales y las componentes escalares de aceleración, tanto tangencial como normal. Las componentes vectoriales son dos vectores que vamos a ver más adelante, cuya suma siempre nos dará el vector aceleración. Las componentes escalares de aceleración también son llamadas solo componentes de aceleración. Recordemos entonces lo siguiente. Esta es la función vectorial de una curva, ¿sí? También representa la trayectoria de cualquier partícula en movimiento. Como tal, decimos que representa el vector de posición de todos y cada uno de los puntos de esa curva o de esa trayectoria. La derivada de esta función vectorial, la primera derivada de la función vectorial representa el llamado vector velocidad o vector tangente. Entonces, vamos a decir que nuestro vector velocidad es la primera derivada. La segunda derivada de nuestra función vectorial representará el vector aceleración, que es del vector que hoy vamos a hablar. Este vector está siempre representado como la suma de dos vectores. ¿Cuáles son estos dos vectores? Son las llamadas componentes vectoriales de aceleración. Estas componentes vectoriales de aceleración son lo que vamos a ver aquí a continuación. Recordemos una de las cosas que cumplen estos vectores de velocidad y de aceleración es que siempre están contenidos en el plano osculador o plano que contiene a la curva. Si la curva es plana, pues estos vectores siempre se encontrarán en el único plano osculador de la curva. Si la curva no lo es, si es una curva no plana, entonces para cada punto de la curva el plano osculador contendrá a estos dos vectores. Lo mismo ocurre con los vectores, dos de los vectores del triedro móvil. Si ustedes recuerdan, el vector tangente unitario y el vector normal unitario son los vectores que siempre se encuentran contenidos en el plano osculador. Bueno, pues el vector aceleración siempre es la suma de dos vectores, uno en dirección del vector tangente unitario y otro paralelo o en dirección del vector normal unitario. La suma de estos dos vectores siempre nos dará como resultado al vector aceleración. Aquí lo represento en este triangulito. Si ambos vectores, el tangente unitario y el normal unitario, son ortogonales entre sí, entonces los vectores paralelos a ellos respectivamente también serán ortogonales entre sí. Entonces la suma de estos dos vectores ortogonales nos llevará siempre a obtener al vector aceleración. Podemos tener el caso que alguna de estas dos componentes sea igual al vector nulo o vector cero. En este caso, el vector aceleración será igual a la componente vectorial de aceleración normal si la componente vectorial de aceleración tangencial es igual al vector nulo o vector cero. Por el contrario, si la que es igual a cero es la componente vectorial de aceleración normal, entonces el vector aceleración será igual a la componente vectorial de aceleración tangencial. De cualquier forma, la suma de estos dos vectores siempre nos da como resultado el vector aceleración. Cuando deseamos conocer cualquiera de estas componentes vectoriales, basta que despejemos esta de esta expresión y podamos obtenerla a partir de la resta de los dos vectores restantes. Entonces esta será una manera de obtener la componente vectorial de aceleración tangencial y esta para obtener la componente vectorial de aceleración normal. ¿Qué representan ahora las llamadas componentes escalares de aceleración tanto tangencial como normal? Estas son también llamadas componentes de aceleración, ¿sí? Las componentes de aceleración tangencial y normal son las componentes escalares. Bueno, pues representan el módulo o magnitud de los vectores tangente y normal respectivamente de aceleración vectorial. Entonces estos dos vectorcitos que dibujamos en este gráfico, su módulo o magnitud representan las componentes escalares, la tangencial y la normal respectivamente. Por consiguiente, si nosotros regresamos al triángulo rectángulo que se forma, las magnitudes de estos vectorcitos pues cumplen con el teorema de Pitágoras.
Podemos decir que la hipotenusa en este caso es el módulo del vector aceleración al cuadrado será igual a la suma del cuadrado de los catetos, que en este caso están representados por la magnitud tanto de la componente escalar de aceleración normal y la componente escalar de aceleración tangencial, que son respectivamente los módulos de los vectores. Entonces, esta expresión la pueden ustedes representar a partir de las componentes escalares, la componente escalar de aceleración tangencial y la componente normal de aceleración tangencial. Bueno, si ustedes se fijan, para poder diferenciar las componentes escalares de las componentes vectoriales, la única diferencia es que las letras están testadas, es decir, representan vectores para las componentes vectoriales, y aquí cuando represento la componente escalar, pues las letras no están testadas. Entonces hay que tener mucho cuidado en la representación de una y otra de las componentes, tanto escalares como vectoriales. Si deseamos conocer los valores de las componentes escalares, basta que despejemos la que deseamos obtener a partir de esta expresión y obtenerla entonces a partir del módulo del vector aceleración y de la componente restante, la componente escalar restante. Estas son las primeras fórmulas o las primeras formas en las que nosotros vamos a obtener estas componentes, sin embargo no son las únicas. Vamos nosotros a escribir la siguiente forma de poder obtener cualquiera de ellos. Para esto tenemos que recordar cómo obtener al vector tangente unitario a partir del vector velocidad. Si ustedes recuerdan, el vector velocidad es también un vector tangente a la curva que nos permite obtener al vector tangente unitario a partir de él. Entonces vamos a obtener o a recordar el vector tangente unitario, ¿sí?, a partir de nuestro vector tangente o nuestro vector velocidad. Entonces el vector tangente unitario se obtiene utilizando al vector tangente y obteniendo el vector unitario de este, es decir, multiplicando al vector tangente por el recíproco del módulo. Este vector tangente unitario me permite obtener al vector velocidad, ¿sí?, al R' a partir de cómo se define todo vector, el producto de un módulo o de lo que representa la magnitud del vector por un vector unitario, que en este caso tomamos al vector tangente unitario. El producto de la magnitud o módulo del vector por el vector tangente unitario me permite obtener al vector velocidad. Bueno, a partir de este vector velocidad voy a obtener al vector aceleración. ¿Cómo? Derivando. Vamos a derivar nosotros a este vector para obtener al vector aceleración, y a partir de ese vector que se obtenga vamos a nosotros a identificar de nuevo a los dos vectores que representan las componentes vectoriales de aceleración tangencial y normal. Miren, al derivar vamos a aplicar la propiedad que vimos en las derivadas de una función vectorial. Entonces vamos a obtener la derivada de lo que sería el módulo por el vector tangente unitario, ¿sí? Estamos ¿qué? Derivando al vector velocidad. Entonces vamos a derivar al vector velocidad, pero representado como el producto de un módulo por un vector unitario. Entonces esto lo obtenemos primero multiplicando al módulo del vector, que si ustedes recuerdan, el módulo del vector velocidad es la llamada rapidez, por la derivada del vector tangente unitario con respecto a nuestra variable t o parámetro t, luego más la derivada de lo que sería el módulo con respecto al parámetro t por el vector tangente unitario. Sí, aquí está. Esta suma representa al vector aceleración. Entonces, en ella ya tenemos la derivada del vector velocidad
la derivada del vector velocidad representa al vector aceleración. Y aquí pueden ustedes identificar un vector que tiene la dirección del vector tangente unitario. Este vector tiene la dirección del vector tangente unitario. Este va a ser el vector que represente la componente vectorial de aceleración tangencial. Es paralelo al vector tangente unitario. Todo vector que es paralelo al vector tangente unitario es este multiplicado por un valor escalar. Entonces este es el escalar que multiplica el vector tangente unitario, por consiguiente este es un vector paralelo al vector tangente unitario y representará a nuestra componente vectorial de aceleración tangencial. Entonces aquí vamos a cambiar solo el orden. Aquí tenemos primero a la componente de aceleración tangencial. Luego le sumamos lo que sería la componente vectorial de aceleración normal. Sin embargo, aquí no estamos visualizando que este sea un vector paralelo al vector normal unitario. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos nosotros a decir que recordemos que la primera fórmula Frenet-Serret, la primera fórmula Frenet-Serret ¿sí? La enunciamos y decimos que el vector, la derivada del vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco es igual a K, que representa la curvatura por el vector normal unitario principal. Entonces recuerden, K representa la curvatura. Y estamos aquí de esta forma enunciando lo que sería la primera fórmula Frenet-Serret. Entonces, ¿cómo llegar a poder determinar este segundo elemento como un elemento que es paralelo al vector normal unitario, es decir, aquel que nos representa la componente vectorial de aceleración normal? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Esta derivada del vector tangente unitario la vamos a relacionar con la primera fórmula de Frenet-Serret. ¿Cómo? Recordando que la derivada de la longitud de arco, bueno, del parámetro longitud de arco con respecto al parámetro t es igual a la rapidez. Si se recuerda lo que es el concepto de longitud de arco a partir de una integral que nos lleva a conocer S, la longitud de arco, bueno, pues de ahí obtuvimos la diferencial de S con respecto la derivada del parámetro longitud de arco con respecto a t como la rapidez. Bueno, estos dos conceptos son los que vamos a utilizar para poder visualizar en este vector al vector aceleración, al vector o componente vectorial de aceleración normal. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Tenemos entonces, aquí está el vector aceleración, que en este caso ya identificamos esta como la componente de aceleración, la componente vectorial de aceleración tangencial. Ahí está. Ahora aquí voy a representar de la siguiente forma a la derivada. Vamos a introducir aquí al parámetro S. Es decir, voy a decir que tengo la derivada del vector tangente unitario con respecto, en lugar de t, respecto al parámetro S. Y para no alterar esta expresión, pues ahora vamos a tener la derivada de t también con respecto a S. En realidad lo que estoy haciendo, estoy multiplicando y dividiendo por esta diferencia de longitud de arco, y de esa manera no alteramos la expresión. Ahora sí, ustedes pueden identificar en el numerador lo que sería la primera fórmula Frenet-Serret y en el denominador al recíproco de esta expresión. Entonces estamos, en realidad lo que tenemos es esto, R' de t, diferencial de t, tangente
representar lo que sería nuestra primera fórmula Freinet-Serre, que es la curvatura acá por el vector normal unitario principal, y en la parte del denominador ponemos el recíproco, ¿sí?, de 1 sobre R' de t, o lo que es lo mismo la rapidez. Producto de extremos entre el producto de medios, y esto queda de la siguiente manera. En este caso, esto estaría multiplicando a la curvatura y al vector normal unitario, y ya tenemos aquí a la rapidez, pues entonces vamos a tener al cuadrado, ¿sí?, por la curvatura y por el vector normal unitario. En este momento ya podemos identificar este como un vector, ¿sí?, un vector que representa la componente vectorial de aceleración normal, porque es paralelo al vector normal unitario. Tenemos entonces aquí ya a nuestras componentes, esta como la componente vectorial de aceleración tangencial y esta como la componente vectorial de aceleración normal. Aquí están los dos vectores que están participando en la cuya suma nos llevan al vector aceleración, o que participan en la suma que nos llevan al vector aceleración. Entonces, estos ya son nuestros vectores. En ellos pueden identificar como vector es el producto de un módulo por un vector unitario. Aquí también pueden identificar que este vector es el producto de un módulo por un vector unitario. ¿Quién representa ese módulo? Pues el módulo de nuestro vector componente vectorial de aceleración tangencial es la componente escalar. Entonces aquí lo que tenemos en realidad es la componente escalar de aceleración tangencial o componente de aceleración tangencial. Y aquí lo que tenemos es la componente de aceleración normal o componente escalar de aceleración normal. Ya tenemos otra manera de poder obtener los valores tanto de las componentes vectoriales como de las componentes escalares. Entonces vamos a decir que nuestras componentes vectoriales de aceleración, componentes vectoriales de aceleración se pueden obtener también. La componente vectorial de aceleración tangencial la puedo obtener a partir de derivar el módulo del vector velocidad, o lo que es lo mismo la rapidez. Este es un valor escalar, lo derivamos con respecto al parámetro t y lo multiplicamos por el vector tangente unitario. Esa sería entonces la manera de otra forma de obtener al vector que representa la componente vectorial de aceleración tangencial. Y de igual forma, ¿cómo obtendríamos al vector que representa la componente vectorial de aceleración normal? Bueno, se obtiene a partir de la rapidez al cuadrado por k, la curvatura, por el vector normal unitario. Esto es el escalar. K curvatura es un escalar, la rapidez es otro escalar, entonces aquí tenemos un escalar por un vector normal unitario. Ya que tenemos nosotros la manera de obtener estos, podemos identificar lo siguiente. Fíjense lo que pasa cuando la curvatura es cero. ¿Sí? Si ustedes recuerdan el caso en donde tenemos una curva, entre comillas, cuya curvatura es cero, es la recta. La recta tiene curvatura cero. En la recta la componente de aceleración normal es cero. Toda recta solo tiene componente vectorial de aceleración tangencial, es decir, la aceleración es igual a la componente de aceleración tangencial, la componente vectorial de aceleración tangencial, porque en ella
la componente vectorial de aceleración normal es 0. Por el contrario, ¿cuándo la componente vectorial de aceleración tangencial puede ser 0? Cuando la rapidez tiene un valor constante, ¿se fijan? Si esta rapidez toma un valor constante, entonces la derivada con respecto a t es 0 y por consiguiente esta componente vectorial de aceleración tangencial es 0. Casos en los que tenemos una rapidez constante, la circunferencia, la hélice circular, van a tener una rapidez constante. En estas dos curvas, la componente vectorial de aceleración tangencial es 0. Y en el caso de la recta, la componente vectorial de aceleración normal es 0. Entonces nada más voy a escribir esto. La circunferencia y la hélice circular tienen rapidez constante la derivada de esta con respecto a t pues es 0 y la componente de aceleración tangencial pues es 0. 0 vector o vector nulo. La recta tiene curvatura cero. Por ello, la componente de aceleración normal es igual al vector nulo o vector cero. Si este valor es 0, pues nos lleva entonces al vector nulo. Estos son casos particulares en los que una de las componentes vectoriales es el vector nulo y por consiguiente solo tiene una componente vectorial o el vector aceleración solo está conformado por una de las componentes, la otra es 0. Vamos a ver cómo podemos determinar lo que serían las componentes escalares o componentes de aceleración. A partir de esto, pues aquí las identificamos claramente. Son los valores escalares o módulos del vector. Entonces las componentes escalares o componentes de aceleración, componentes escalares, ¿sí? Cuando se nos piden obtener las componentes de aceleración tangencial y normal, están refiriéndose a las componentes escalares. Los componentes escalares de aceleración. Entonces tendríamos que la componente escalar, entonces no la testamos, ¿sí? Estamos en su nomenclatura, sería entonces solamente la derivada de la rapidez. Así. Y la componente escalar de aceleración normal o componente de aceleración normal va a ser solamente la rapidez elevada al cuadrado por la curvatura. ¿Sí? Son valores escalares, la derivada de un escalar o el producto de dos escalares. Entonces aquí tendríamos la manera de obtener las componentes escalares, ¿sí? Diferente a la que vimos ya hace un momento. Sin embargo, no son las únicas, vamos también a poder determinar las componentes escalares y las componentes vectoriales a partir de lo que es el concepto de componente vectorial de un vector sobre otro o de la proyección de un vector sobre otro y las componentes escalares. Entonces, esa será la otra manera que nos lleven a completar las 4 diferentes formas de obtener
estas componentes tanto escalares como vectoriales. Vamos a ver lo siguiente. Si ustedes recuerdan este concepto del curso anterior de geometría analítica, tenemos que cuando se obtiene lo que es la llamada componente escalar de un vector sobre otro, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Supongan ustedes que vamos a obtener lo que sería la componente escalar de nuestro vector aceleración sobre el vector tangente unitario. Entonces vamos a colocar ambos vectores con un origen común. Ahí está. Y aquí dibujo el vector tangente unitario. Entonces, ya que se dibujan con un origen común, vamos a decir que la manera de obtener la componente o proyección del vector A sobre el vector tangente unitario es dibujando una recta perpendicular a la dirección del vector sobre el cual estamos trabajando. Entonces vamos a ver la proyección de A sobre el vector tangente unitario. Entonces prolonguemos la dirección del vector tangente unitario y dibujemos una perpendicular a esta que pase por el extremo del vector A. Ahí donde se cortan la proyección, la perpendicular y la línea que representa la dirección del vector tangente unitario, ahí estaría finalizando el vector que representa la proyección o el vector de A sobre el vector tangente, y el módulo de ese vector es la componente escalar o proyección. Entonces, desde el origen común de los vectores hasta este punto, tenemos que nuestro vector es este. Ese representaría al vector componente vectorial de aceleración tangencial. Entonces vamos a decir lo siguiente. Analíticamente, la componente, vamos a empezar con la escalar. La componente escalar del vector A sobre el vector tangente unitario, A sobre el vector tangente unitario, es igual al producto punto de ambos vectores, o producto escalar de los vectores, o producto interno, ¿sí? El producto escalar de los dos vectores entre el módulo del vector sobre el cual se está trabajando, entre el módulo del vector sobre el cual estamos proyectando. Como en este caso ese vector es unitario, este módulo es la unidad, entonces queda únicamente el producto del vector aceleración por el vector tangente unitario. Esta es otra manera de obtener lo que va a representar la componente escalar del vector A sobre TU. ¿Y quién es la componente escalar del vector A sobre TU? Pues es el módulo de este vector, ¿sí? Esa proyección, esa sombra del vector A sobre la dirección del vector tangente, esa sombra o proyección es el módulo o la magnitud del vector AT. Ese módulo o magnitud del vector AT es nuestra componente escalar. Entonces AT es la componente escalar, y en este caso, bueno, ponemos aquí componente escalar de A sobre el vector tangente unitario, y en este caso es esto. Ajá. O mejor lo ponemos así. Esta AT es igual a A punto TU de estados. Esta es la forma de obtener la componente escalar a partir del vector aceleración y el vector tangente unitario. Esta expresión también la puedes representar a partir de lo que representa el vector tangente unitario, que es el vector velocidad entre o por el recíproco de su módulo. Entonces lo pueden representar así: AT
es igual a testada producto.r'(t) entre el módulo de r'(t), o bien, en este caso es la componente escalar y no debo testarla, la componente escalar, ahí está, ¿sí? Entonces esto es igual a el vector velocidad, que es r', vector velocidad, simplemente voy a usar otra notación para esta expresión, vector velocidad producto punto vector aceleración, vector velocidad producto punto vector aceleración entre lo que sería el módulo del vector velocidad. Simplemente es otra notación de lo mismo, y esta formulita la van a ustedes a encontrar en diferentes libros de diferentes autores en los que se trabaja o se ve lo que es la componente escalar. Entonces esta es otra manera, lo mismo, visto o dicho de tres formas diferentes. Esta es otra forma de obtener a la componente escalar de aceleración tangencial. De igual forma, vamos a obtener a lo que sería la componente escalar del vector A sobre el vector normal unitario. Entonces se obtiene la componente escalar de A sobre el vector normal unitario. El vector normal unitario va a ser un vectorcito que vamos a encontrar ortogonal al tangente unitario. En este caso sería este vectorcito, el vector normal unitario. Aquí lo ponemos, ¿sí? Lo dibujo también con origen común al vector aceleración. ¿Para qué? Para poder determinar cuál sería la proyección ahora del vector aceleración sobre el vector normal unitario. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Vamos a prolongar la línea que representa la dirección de este vector, ahí está. Y entonces voy a dibujar una perpendicular a esta línea, bueno, que pase por el extremo del vector A, perpendicular a esta línea, que pase por el extremo, ok, entonces más o menos algo así. Ahí el punto donde se cortan la línea que prolonga la dirección del vector normal unitario y la perpendicular es la que está limitando al vector resultante o al vector que representa la sombra o proyección de A sobre NU. El módulo o magnitud de dicho vector representará la componente escalar. Entonces ese vectorcito es este. Este es el vectorcito. Este sería el vectorcito que representa a la componente vectorial de aceleración normal como vector, y su módulo o magnitud representaría la componente escalar. Pues vamos a anotar eso en esta parte. Entonces decimos, para poder obtener la componente escalar del vector aceleración, pero ahora sobre el vector normal unitario principal, entonces requerimos el producto escalar de ambos vectores entre el módulo del vector sobre el cual estamos proyectando, sobre el cual se está trabajando. Esto ya representa la componente escalar. Esto va a ser igual a punto NU. ¿Por qué? Porque el módulo de un vector unitario pues es 1. Esto entonces representa ya a la componente escalar, ¿sí? A la magnitud de este vectorcito, y este entonces decimos que es esto. Así sería entonces la manera de obtener la componente escalar de aceleración normal. Simplemente multiplicamos al vector aceleración por el vector normal unitario y con ello ya obtenemos a este vector, a este escalar. Entonces ya tenemos las dos componentes escalares. ¿Cómo obtenemos las componentes vectoriales? Pues ustedes recuerdan la componente vectorial de un vector sobre otro, ¿sí? Vectorial de un vector sobre otro es la siguiente.
entonces la componente vectorial. Voy a poner de una vez que esta representará la componente vectorial de aceleración tangencial y la componente vectorial del vector A sobre el vector tangente unitario se obtiene con el producto punto de ambos vectores entre el módulo del vector sobre el cual estamos trabajando por el vector unitario sobre el cual se está trabajando, pero el vector unitario pues en realidad ya es un vector unitario, entonces sería el vector por el recíproco de su módulo, pero en este caso ya es un vector unitario. Esto entonces nos queda de la manera que tendríamos solamente esto entre 1 y por el vector tangente unitario. Como este elemento ya lo conocemos, entonces nos queda que la componente vectorial de aceleración tangencial es la componente escalar o componente de aceleración tangencial por el vector tangente unitario. Un escalar multiplicado por un vector, escalar por vector nos da el vector. ¿Sí? De igual forma vamos a obtener la componente vectorial de aceleración normal. Componente vectorial de aceleración normal sería el vector, la proyección del vector A sobre el vector normal unitario. ¿Sí? Como vector lo obtenemos con el producto punto de ambos entre el módulo del vector sobre el cual estamos trabajando por el vector unitario de ese vector, pero ya es un vector unitario, pues entonces simplemente decimos que la componente vectorial de aceleración normal será entonces el producto punto, ¿sí? Sobre 1, porque es el módulo, por el vector normal unitario. El producto punto, producto escalar, pues nos da un escalar y ese escalar ya lo conocemos. Ese escalar es la componente escalar. Entonces, la componente vectorial de aceleración normal es igual a la componente escalar por el vector normal unitario. Y esto es lógico porque este vector es el producto de su módulo por un vector unitario. El vector unitario es el que tiene la dirección de este vector. Entonces la dirección del vector pues es el normal unitario y su módulo o magnitud es la componente escalar. Igual aquí. Entonces estas son otra forma de obtener las componentes vectoriales de aceleración tangencial y normal. Y otra forma de obtener las componentes escalares o componentes de aceleración tangencial y normal. Así. Esa sería la manera de... Bueno, vamos a ver cómo, resumiendo las fórmulas que se han obtenido, cómo vamos a poder obtener tanto las componentes vectoriales como las componentes de las componentes vectoriales como las componentes escalares o componentes de aceleración. ¿Sí? Entonces voy a borrar para poder resumir esto. Vamos a tener que borrarlo todo para poder tener ya nada más las fórmulas ya en forma bueno, vamos a ver. Aquí va. ¿En qué consiste que utilicemos una u otra fórmula? Pues consiste en cuáles son los datos con los que contamos. Entonces, si deseamos conocer las componentes vectoriales de aceleración, iniciamos primero con las componentes escalares. Componentes escalares de aceleración. Entonces las componentes escalares de aceleración puedo obtener
obtener la componente escalar de aceleración tangencial o componente de aceleración tangencial a partir de la derivada de la rapidez con respecto a t. Esa sería una manera. O bien puedo obtenerla a partir de el módulo del vector aceleración menos la componente escalar de aceleración normal elevada al cuadrado. Esto usando el teorema de Pitágoras. O bien puedo obtenerla también como el producto de el vector aceleración por el vector tangente unitario, que es lo que acabamos de obtener como la componente escalar. O bien también podemos decir que lo puedo ver como el producto del vector velocidad, el r', por el vector aceleración, el r'b', entre o por el recíproco del módulo, o lo que es lo mismo, el vector, lo que es la rapidez, o lo que es el módulo del vector velocidad. Entonces, estas son 4 diferentes formas de obtener a la componente escalar de aceleración tangencial. A la componente escalar de aceleración normal se va a obtener a partir de, como vimos en principio, que es la rapidez o módulo del vector velocidad al cuadrado por la curvatura. Esta sería una manera de obtener a la componente escalar de aceleración normal. Otra forma va a ser usando el teorema de Pitágoras y el módulo del vector aceleración al cuadrado le restamos la componente escalar de aceleración tangencial al cuadrado y con ello obtenemos la normal. O bien, con la componente escalar entre dos vectores podemos decir que es el producto escalar del vector aceleración por el vector normal unitario, que nos da un escalar este producto. ¿Sí? También hay otra manera de obtener esta, que es a partir de esta formulita. Podemos decir que si nuestro r' de t al cuadrado lo multiplicamos por la curvatura, pero nosotros ya tenemos una forma de calcular la curvatura. La curvatura, si recuerdan, se calcula a partir de r' cruz r'b' de t. Esta es la fórmula para obtener la curvatura a partir del parámetro t entre lo que sería la rapidez o módulo del vector velocidad elevada al cubo. Todo esto representa la curvatura. Todo esto representa. Entonces, si ustedes ven, podemos simplificar este r' al cuadrado con una de estas y entonces nada más nos va a quedar r', que podemos decir es el vector velocidad, cruz r'b', que podemos decir es el vector aceleración, el módulo para que sea un valor escalar, entre, nada más nos queda aquí, módulo del vector velocidad. Porque esto se simplifica y nada más nos queda la rapidez. Entonces, esto ya expresado en términos de los vectores velocidad y aceleración nos queda de esta manera. Entonces, se fijan que hay cierta similitud para el vector para lo que sería la componente escalar de aceleración tangencial, usamos el producto escalar entre los vectores velocidad y aceleración. Para la componente escalar de aceleración normal usamos el producto cruz o producto vectorial entre los vectores velocidad y aceleración, y como debe ser un escalar, pues entonces estamos calculando el módulo de dicho vector y entonces así garantizamos que es un valor escalar. Estas son entonces 4 formas. En realidad esta y esta es la misma, simplemente la simplificamos. Entonces son 4 formas distintas de obtener las componentes escalares. ¿De qué depende? Vuelvo a repetir, de los datos con los que se cuente. Si tenemos la curvatura y la rapidez, pues directamente esta sería la manera de llegar directo a la componente
de aceleración normal. Bueno, vamos a ver lo que serían las componentes vectoriales, cómo podemos resumir la forma de obtenerlas. Componentes vectoriales de aceleración. Sí, estos son vectorcitos, a diferencia que los anteriores eran números reales. Vectoriales de aceleración. Entonces, estos los obtenemos de la siguiente manera. Estoy resumiendo un poco. La componente vectorial de aceleración tangencial se obtiene a partir de lo que sería su módulo, ¿sí?, por el vector unitario, que tiene la dirección de este vector. También lo podemos obtener como una diferencia de vectores. Al vector aceleración le restamos el vector o la componente vectorial de aceleración normal. Esa sería otra manera de obtener. O bien, cuando vimos las componentes vectoriales, vimos que podía ser la componente escalar de aceleración tangencial multiplicada por el vector tangente unitario. ¿Sí? Un escalar por un vector nos da como resultado un vector. Entonces, estas son tres formas diferentes de obtener a la componente vectorial de aceleración tangencial. Lo mismo ocurre con la componente vectorial de aceleración normal. Esta va a ser, la podemos calcular si multiplicamos lo que es la rapidez o módulo del vector velocidad elevada al cuadrado por la curvatura, ¿sí?, que sería la magnitud de este vector, pero por el vector normal unitario que le da la dirección. Entonces, tenemos ya el vector. Otra manera de obtener esta componente vectorial de aceleración normal es usando la diferencia del vector aceleración menos el vector que representa a la componente vectorial de aceleración tangencial. La diferencia, la resta de estos vectores nos lleva al que estamos, al que requerimos. Y por último, la manera de obtener el vectorcito es a partir de multiplicar su módulo, o la magnitud de dicho vector, lo que representa la magnitud de dicho vector, por la dirección de dicho vector, que está representada por el vector normal unitario principal. Entonces, esta sería la manera de obtener a ese vectorcito. Entonces, son fórmulas distintas que nos permiten llegar a obtener las componentes tanto vectoriales como escalares, ¿sí?, asociadas al vector aceleración. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, al momento de que ya involucra a la curvatura, nos está dando otra manera de poder obtener la curvatura a partir de conocer la aceleración normal. ¿Sí? Podemos despejar de aquí a la curvatura y poder, si conocemos ya la aceleración normal o la componente de aceleración normal y la rapidez, obtener la curvatura. Entonces, otra manera de obtener la curvatura sería usando el valor de la aceleración normal, la componente de aceleración normal entre la rapidez elevada al cuadrado. Y no solo eso, también podríamos obtener el vector normal unitario principal. Que como ustedes recuerdan, pues las dos formas de llegar a él son algo laboriosas. Pues en esta, si nosotros despejamos al vector normal unitario principal de aquí, o de aquí, cualquiera de los dos, nada más sería, si ya conocemos a la componente vectorial de aceleración normal, pues obtenemos su vector unitario, multiplicando por el recíproco de su módulo, que en este caso su módulo es esta componente escalar. Entonces, así podría ser la manera de llegar a obtener el vector normal unitario conociendo estos valores.
estar. En este caso también podría ser conociendo la curvatura y la rapidez entre lo que sería el vector o la componente vectorial de aceleración normal entre este término, ¿sí? Esa sería otra forma de obtenerla, tanto curvatura como vector normal unitario principal. Vamos a ver más adelante un ejercicio en el que vamos a ver la ventaja de poder obtener los dos conceptos a partir de la aceleración, en este caso la componente de aceleración normal, y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a dejarlo hasta aquí para el próximo video, hacer ejercicios utilizando componentes vectorial y escalar de aceleración.